Saludos. En la clasificación de monomios también tenemos aquellos que son monomios semejantes. Los monomios semejantes son aquellos que la parte literal es exactamente la misma. Entonces, analicemos esta expresión. Tenemos este monomio. Veamos esto de ejemplo. Tenemos este monomio. Y quiero ver de estos de acá con cuáles son semejantes. ¿Ok? Vamos a analizar entonces cuáles de estos monomios son semejantes al monomio que tenemos al inicio. Entonces, lo primero que hacemos es tener que identificar quién es su factor literal. En este caso, su factor numérico es el 2, pero su factor literal es el x3y2. Entonces, semejantes serían aquellos monomios cuyo factor literal sea x3y2. Entonces, veamos en el primero. En el primero, su factor literal es x3, cumple x3, y y a la 2, y a la 2. Tiene exactamente el mismo factor literal. Por lo tanto, el primero es semejante. Vamos con el segundo. En el segundo, su factor literal es x a la 2, era x a la 3. Ya ahí hay una diferencia, y es y3 y este es y2. Su factor o su parte literal no es idéntica, no tienen exactamente los mismos exponentes, por lo tanto este no es semejante. El tercero, su factor literal es xy, no tiene los mismos exponentes, por lo tanto no es semejante. El tercero, la A está elevado a la 3, y el mismo exponente, y la B tiene el exponente 2, pero no son las mismas variables, deben ser x, y estos son a, b, por lo tanto no es semejante. Y el último, tenemos y a la 2, aquí teníamos y a la 2, x a la 3, aquí teníamos x a la 3, por lo tanto las variables sí son las mismas, los mismos exponentes. Entonces este sí es semejante. Eso quiere decir que el orden de las variables no afecta, mientras sea la misma variable con su mismo exponente. Si es la misma variable con el mismo exponente, entonces sí son semejantes. Entonces, repito, para ser monomios semejantes tienen que tener exactamente el mismo factor literal. Si tienen el mismo factor literal, son semejantes. Y esto es necesario para poder resolver la suma o resta de monomios semejantes, porque solo podemos operar en suma y resta si son semejantes.